Bueno, compañeros, hoy vamos a revisar eh, una pequeña implementación de la transformada discreta de Fourier. Vamos a hacer una transformada discreta de Fourier de 6 puntos. ¿Esto qué significa? Que en el intervalo de 0 a 2pi vamos a describir el comportamiento de 6 muestras en el dominio de la frecuencia. Ese es el objetivo de hacer la transformada discreta de Fourier. Ya habiendo tocado algunos temas como la matriz de Tweedle y la utilización de estos coeficientes en forma matricial para el cálculo de la transformada discreta de Fourier, vamos a proceder con este pequeño ejemplo. Vamos a nombrar una variable que vamos a llamar xy. Obviamente, dependiendo de qué tipo de señal es la que queramos adquirir, pues va a tener un comportamiento, un tamaño diferente. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a calcular una transformada discreta de Fourier de 6 puntos, pero vamos a declarar una señal que sea mucho mayor. Entonces, vamos a poner que se constituya así, de la siguiente forma, de 3 ceros y 3 unos. Entonces, si se fijan, esto pues es una señal pulsada. Entonces, de lo que hemos aprendido con el análisis de Fourier, concretamente el de series de Fourier, esto va a conllevar a utilizar un número de una, bueno, la suma de una señal sinusoidal que sea la frecuencia fundamental y una serie de armónicos. Y en este caso, como solamente tenemos una polaridad, no tenemos valores negativos, eso significa que va a tener un nivel de DC, que es lo que vamos a esperar ver en la transformada discreta de Fourier. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en este caso 6 puntos, podemos hacer esa transformada y vamos a obtener 6 valores para la transformada discreta de Fourier. Si este valor xy es mucho más grande, también podemos obtener 6 valores haciendo una matriz que no sea cuadrada. También podemos tomar valores, un número determinado de valores y sacar una matriz, bueno, una transformada discreta de Fourier que sea de ese número de valores y ir desplazando la ventana en el dominio del tiempo para que esta variable pues sea cambiante, para que esos coeficientes que sean válidos para una cierta muestra de la transformada cambien cuando la señal también vaya haciendo sus cambios respecto al paso del tiempo. Entonces, para hacer este pequeño ejemplo vamos a hacer 6 muestras y vamos a copiarlas 4 veces. 2, 3, 4. Entonces tenemos ahí una matriz de tamaño 24. Y solamente en este caso vamos a agarrar estos 6 primeros valores y vamos a determinar cuáles son los coeficientes para la transformada. Obviamente, si desplazamos la ventana y sacamos la transformada de estos 6 valores, debe de salir lo mismo. Si la desplazamos y sacamos la de estos 6 es lo mismo, la de estos 6 es lo mismo. De hecho, esta puede ser mucho mayor. Ponemos un tamaño pequeño para ilustrarlo. Por ejemplo, en este caso, en vez de, bueno, podríamos tomar xy como una pista de audio y entonces, si queremos aplicar la transformada de Fourier para esos 6 puntos, para esa pista de audio, podemos meterla toda junta y sacar una transformada de 6 puntos. O ir cada 6 puntos, tomar y sacar su transformada, agarrar su transformada y la vamos desplazando conforme avanza la pista. Pero pues como una pista de audio va cambiando dependiendo de la propia pista, entonces el valor que salga aquí, al ser diferente de lo que en teoría debería haber acá, entonces la transformada va a ir cambiando y entonces va a describir en el dominio de la frecuencia su comportamiento en cada uno de los intervalos de tiempo donde se evalúe. Entonces, para este caso, estas instrucciones obviamente no están optimizadas. Entonces, el reto que van a hacer en el proyecto final, pues, es pulir este código. Lo dejamos deliberadamente así, primero con fines ilustrativos, para que ustedes se den cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Y en el segundo, para que ustedes inviertan un poquito le echen un poco a volar su imaginación y apliquen sus conocimientos para que esto se ejecute en el menor tiempo posible. Entonces, en este caso, vamos a tomar los primeros 6 puntos de la señal. Entonces, vamos a declarar un ciclo for. Entonces, esto se declara for y igual de 1 a 6. Entonces, vamos de 1 a 6 en saltos de 1. Si no especificamos aquí el salto,
Por ejemplo, podremos hacer esto y daría saltos de 1. Si no lo indicamos, el software por default asume que los saltos son de 1. Le vamos a dar end para salir y vamos a poner dentro del ciclo for, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar una variable x y 6. Que también sea de 6 puntos. Y entonces de 1 a 6 va a tomar el valor de x, ¿sí? Entonces va a tomar en el primer ciclo para igual a 1 va a tomar este, luego va a tomar este, luego va a tomar este. A diferencia de lo que se hace en C, no podemos empezar en el valor 0 en los índices. Entonces, en este caso, pues empezamos en 1 y lo mismo va a aplicar cuando vamos a hacer un pequeño cambio a la ecuación para que podamos utilizar a partir del coeficiente 1 y no del coeficiente 0. Si recuerdan, la fórmula de la transformada discreta de Fourier contempla utilizar valores de 0 hasta n-1 dependiendo del siendo n el tamaño de la transformada. Entonces el índice tendría que correr de 0 a 5. Entonces como aquí no podemos empezar en 0, los índices que vamos a hacerlo, vamos a adaptar la ecuación para que se force a que empiece en 0 en realidad. Entonces, ya que tenemos este ciclo donde tomamos estos valores, obviamente esto lo pueden hacer de forma automatizada para que se obtengan todos los coeficientes para una señal mayor. Aquí nada más tomamos 6, podemos poner, no sé, for igual de 1 hasta 4, que es lo que dura la C, que es el número de veces en que una transformada un intervalo de 6 cabría en uno de 24. O podríamos tomar el tamaño con la función length y a partir de ahí dividirlo entre el número de entre el tamaño de la transformada y ver cuántas veces se tiene que ejecutar para que obtengamos una transformada para cierto intervalo, otra para el siguiente intervalo y así nos sigamos. Eso ya es cosa que ustedes van a describir. Ahora bien, vamos a describir una variable w que sea una matriz de 6 puntos. Entonces para eso le vamos a poner ceros de valor 6,6. Primero los renglones, luego las columnas. Entonces y ahora vamos a rellenar esa variable. Lo vamos a hacer con dos ciclos for. Vamos a ponerle siguiendo la notación de la transformada discreta de Fourier, n igual de 1 a 6 for k igual de 1 a 6. ¿Recuerdan? K minúscula. Si recuerdan, en cada uno de ellos es la barrida en n y la barrida en k que están en la transformada discreta de Fourier. Recuerden que es la suma de n igual a 0 hasta n-1 de la exponencial la menos j 2pi n por k dividido por n mayúscula, donde n mayúscula es el tamaño de la transformada. Entonces vamos a hacer esto, n y luego k. Vamos a decir que omega en la posición n, k, estamos tomando un valor de la ecuación, es exponencial a la menos j. Recuerden que MATLAB asume que es la raíz cuadrada de menos 1. Un exponencial, recuerden, elevado a un coeficiente complejo, es coseno del argumento más j seno del argumento. Bueno, en este caso como es negativo es coseno menos j seno por 2. También el pi se puede indicar de forma explícita. Ponemos la palabra pi y entonces ahí lo toma. Ahora bien, si recordamos la ecuación es de 0 a n-1. Entonces como n y k empiezan en 1, entonces lo que vamos a hacer es restarle 1 para que este valor n empieza en 0. Luego el siguiente valor k también va a empezar en 0. Entonces lo pasamos k menos 1. Y entonces tanto n como k empiezan en 0. Y este valor para este caso va a llegar al valor 5 y al valor 5. Y ahora lo vamos a dividir entre 5. Que es hasta donde corre el n mayúscula, hasta donde corre la transformada. Le damos end para cerrar este ciclo for, end para cerrar este ciclo for. Ahora bien, ya que obtuvimos esto, antes de que sigamos con los demás pasos, le ponemos punto y coma para que no se imprime en la consola lo que va a hacer. Voy a poner abajo del ciclo for el w para que veamos la naturaleza de la matriz con la que vamos a multiplicar. Entonces, antes de continuar, vamos a arrancarlo y ahí va a imprimir el valor. Si se fijan, toda la fila de hasta arriba de la matriz W son unos. ¿Por qué se da esto? Porque n-1, ya sea n-1 o k-1,
valen 0. Entonces exponencial a la 0 y cualquier cosa que haya es 0. Y exponencial a la 0 es 1. De hecho, si se fijan, el valor exponencial lo desarrolla en forma de números complejos y es como evalúa. Lo mismo ocurre para las filas de hasta abajo, para las columnas. Esto ocurre en las filas, esto ocurre en las columnas. Estas todas son unos, porque evaluamos 0. Aquí va otra propiedad que ustedes van a poder observar. Si ustedes se fijan, el valor que está acá es el mismo que está aquí, ¿verdad? Y este que está aquí es el mismo que está acá. Y este que está aquí es el mismo que está acá. Entonces, ustedes pueden trazar una diagonal. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Y entonces al obtener el valor de la mitad de la matriz, van a poder replicar el valor que sale acá y ponerlo. Entonces, ese es el truco de la transformada discreta de Fourier, que puedes hacer solo una parte de ella y el resultado que va a salir acá y el que va a salir acá va a ser el mismo. Es otro criterio de optimización. ¿Sí? Ahora bien, ya que hicimos este breve paréntesis, regresamos a nuestro... Vamos a borrar la consola por el momento. Y vamos a borrar este W que está acá. Y ahora vamos a hacer una variable Y que sea el producto de X y 6, o sea, las 6 muestras que vamos a tomar por omega, por W. ¿Sí? Ahora bien, al hacer esto, estamos multiplicando la entrada por la matriz W, que es el resultado que obtuvimos del desarrollo matricial de la transformada discreta de Fourier. Ahora bien, para poder imprimirla, vamos a determinar un vector que sea vamos a llamarle omega x, que sea el dominio de la frecuencia. Recuerden que lo que estamos describiendo dentro de la transformada discreta de Fourier es valores en el dominio de la frecuencia de 0 a 2pi. Entonces vamos a ponerle vamos a dividir en 2pi sobre 5 intervalos hasta el valor de 2pi. Esto que ¿qué valor va a tener de resultado? Pues va a ir de 0 a 2pi sobre 5 hasta 2pi, tiene 6 puntos, que son los 6 puntos de la transformada que estamos describiendo. Ahora que ya la tenemos, y vamos a imprimirla, vamos a hacer la variable, vamos a hacer una gráfica con la función step que hace los puntos de forma discreta sin unir, como obtenemos si usaríamos la función plot, que pone los puntos y los une con una línea. En este caso, vamos a hacer stem para que los puntos se vean de forma discreta. Vamos a poner wx, que es nuestra variable del dominio de la frecuencia, y la señal de salida que calculamos con este producto. Arrancamos nuevamente. Y aquí hay un pequeño warning. ¿Por qué sucedió esto? Ahí técnicamente ya los imprimió, son los coeficientes que estamos esperando. Sin embargo, aquí si se fijan, recordar que la transformada discreta de Fourier es una variable de tipo complejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a obtener el valor absoluto. Bueno, la función abs que calcula el módulo de ese número complejo. Recuerden que las dos maneras de describir números complejos son la forma polar, que indica el valor exponencial y elevado a la x potencia. La forma en como vimos que describió el vector W está escrito en la forma rectangular, o sea, donde sumamos la parte real con la parte imaginaria. Entonces, para poder tener una gráfica que nos indique el verdadero, bueno, el peso que tiene la parte real como la parte imaginaria, pues es a partir del módulo. Entonces vamos a ponerle valor absoluto del resultado de la transformada, y entonces nos va a indicar un espectro de magnitud cuando lo grafiquemos. Entonces lo volvemos a arrancar.
y aquí ya obtenemos los coeficientes. Es lo esperado si estamos utilizando una señal rectangular. Es como vamos a obtener este valor, que es la frecuencia fundamental. De hecho, de 0 a pi es lo que indica la frecuencia de muestreo. Esto son los alias, o sea, a partir de pi hasta 2pi, y se forma de forma en espejo. Es una variable con simetría. Entonces, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, en fin. Entonces, esta es la manera en cómo escribimos la transformada discreta de Fourier. Entonces, obviamente, si ponemos otras variables, vamos a obtener otro valor. Por ejemplo, vamos a reemplazar estos por una constante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto técnicamente es un valor de DC. Si se fijan, 6, 12, 18, 24. Lo vamos a arrancar. Y este es su peso en DC y algunos armónicos. Al hacer esta discretización, vamos a obtener cierta cantidad de error. Entonces, eso es lo que observamos aquí. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ahora a describir dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y regresamos. Estos 8, si se fijan, describen algo aproximado a una señal sinusoidal. Entonces, vamos a copiar 8, otros 8, otros 8. Y vamos a agrandar la transformada a una de 8 bits. Entonces, hagamos este cambio. 8 acá, 8 acá, 8, 8. Entonces, n menos 1. Entonces, si es de 8 puntos, nos vamos a 8 bits. A ver, revisamos nuestro código. Tenemos 8. Vamos a tomar 8 muestras. Ajá. 2. Y este ya no es 8, este es 7. Entonces, hacemos esto de forma manual para que ustedes piensen en algún criterio para poder optimizarla. Eso ya es su desafío. Entonces, x y 8. Acá hay un guarda. 2pi sobre 7. Y ya que está, le vamos a dar en... Aquí lo mismo, tenemos una fundamental. De hecho, si se fijan, acá no hay nivel de DC. Estos son ceros, fundamental. Y hay unos pequeños armónicos, porque no te contamos con toda la información de la señal sinusoidal, pero en su defecto, estos tendrían que ser 0. Ese es uno de los errores de la transformada discreta de Fourier. Sin embargo, si se fijan, esto, pues básicamente es 0. Entonces, así es como vamos a trabajar nuestra transformada discreta de Fourier.